las redes sociales. Principios. Esta es una presentación organizada por Principios. Mi nombre es Alberto Bonilla, formo parte del consejo asesor de la asociación. Y esta asociación organiza esta presentación que queremos que sea sobre todo una conversación, ¿no? Una conversación alrededor de este libro, Cancelación, que luego podrán adquirir al final de la charla. Y bueno, me acompañan en esta tarde, aparte de la autora Alessia Putin, también nos acompaña Guillermo. Voy a dar unas pinceladas, voy a intentar coger un poquito de aire porque las biografías de ambos son extensas, pero bueno, por contarles un poco quiénes están aquí. Alessia Putin-Didini es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UNED, profesora e investigadora de Derecho y de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE y en la UNED. Además, es empresaria y experta evaluadora de la Comisión Europea. Es Global Leadership Program por la Harvard Kennedy School of Government. También es máster en Gobierno, Políticas Públicas y Liderazgo por el Instituto Atlántico de Gobierno. Executive MBA por la Kansas University School of Business y licenciada en Derecho por la Universidad Complutense. Y además de todo esto, es activista de la verdad y una persona que le gusta meterse en fregados, aquí lo vemos con este libro, y una persona a la que le da tiempo a escribir, como vemos con Cancelación, y con otros libros como el que podremos disfrutar dentro de 15 días, porque estamos presentando pero dentro de 15 días ya nos llega otro. Y por otro lado tenemos a Guillermo Pérez Alonso, que es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense y especializado en Sociología Industrial por la London Metropolitan University. Es máster en Dirección y Administración de Despachos por el ISDE y actualmente es CEO de SocialLex, que es una agencia de servicios digitales especializada en estrategia digital y LegalTech. Entonces tenemos más o menos unos 50 minutos para hacer esta presentación. Van a tener ustedes la oportunidad también de preguntar luego 5 o 10 minutillos sobre las cuestiones que les apetezcan y que aquí se hayan hablado. Y yo, por no extenderme más y por romper un poco el hielo, pues voy a hacer la primera pregunta, que creo que es obligada, ¿qué es Cancelación? ¿Un libro de hartazgo? ¿Un libro contra la manipulación? ¿Es un diagnóstico de la sociedad actual? ¿Es un libro de soluciones? ¿Es todo junto? Es un manifiesto por la libertad. Y para ser un manifiesto por la libertad en el día de hoy, donde, como tú bien decías al principio, estamos inmersos en la sociedad de lo digital, también de lo falso, de las fake news, esas realidades paralelas, de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues hay que reivindicar lo verdadero. ¿Y cómo reivindicamos lo verdadero? Bueno, pues el libro antes tenía otro título, se llamaba Sapere Aude, y es Atrévete a saber, en latín. Entonces, Cancelación es sin duda todo lo que tú has dicho, hartazgo, quizás también tomar el pulso de la sociedad y de los jóvenes, que a mí me interesan especialmente porque soy profesora y entonces trato con ellos todos los días. Y para mí es muy importante que los jóvenes que ya han nacido como nativos digitales, por lo tanto, no tienen la capacidad, como quizás tenemos muchos de nosotros, de haber diferenciado el bien y el mal y la verdad de la mentira, pues hoy en día lo que yo intento es reivindicar que se vuelva a esos orígenes, a esos valores, a esos principios. Por eso es muy importante que estemos hoy con vosotros presentando Cancelación. Qué bueno. Porque y Alberto, este libro, que dices que es un manifiesto, pero es un manual, ¿no? A mí lo que me ha gustado de este libro, y además me encanta leer las últimas palabras de tus agradecimientos, es el regalo que haces a tus alumnos, ¿no? Atreveros a saber, pues decís, que nada ni nadie os quite la fe, la ilusión y la esperanza en un futuro mejor y una vida feliz. Sed dueños de vuestro destino y atreveos a saber. No sois víctimas, no permitáis que nadie os trate con dares. O sea, que realmente es un manual, es decir, que es una delicia de libro en el sentido que puedes cogerlo por el capítulo que desees y aprender, ¿no? Con un montón de datos. Yo, en ese sentido, comentarte, Alexia, dentro del pensamiento binario, primero que digas un poco lo que es el pensamiento binario, que
cómo podemos intuir un poquito lo que es. Y luego tienes una serie de epígrafes de lo que es esta dualidad, ¿no? Pues a mí los que he elegido para hoy, para que también nos comentes, es entre los ricos y los pobres, ¿no? Eso de cómo nos mete la riqueza y la pobreza de manera ahí como atornillada, la meritocracia, ¿no? Junto con la mediocracia. Y una que me parece muy interesante, ¿no? Por el sentido tenemos en la mente colectiva que la república es lo bueno, la monarquía es lo que no es buena, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante lo que cuentas en el libro. Bueno, a ver, el pensamiento binario es lo que también podemos llamar pensamiento dicotómico, ¿no? Si nos intentan vender un producto, lo primero que van a intentar es que no compremos otro producto, ¿no? Si tú vas al supermercado y ves publicidad, lo que intenta la publicidad es que compres su producto y no compres el de la otra empresa, digamos así. Entonces, los políticos un día se dieron cuenta de esto. Y hoy en día los políticos están asesorados por grandes expertos en marketing, tú sabes muy bien de lo que te estoy hablando, entonces es marketing político y hemos llegado ya al punto de neuromarketing político. ¿Cómo actúa nuestro cerebro para elegir una opción u otra? En el fondo ellos nos están vendiendo su voto, su producto, e intentan que nos neguemos a comprar el otro producto. La política lleva ya, desafortunadamente, demasiado tiempo intentando que rechacemos el otro producto. Y esto pasa de un lado y de otro. Aquí no hay buenos y malos. Las emociones que la política mueve normalmente son la ira, el miedo y el odio. Es cierto que también puede mover emociones positivas como la ilusión, pero es muy difícil encontrar momentos históricos donde se haya movido la ilusión. Puedo poner dos ejemplos. Uno fue Felipe González en el año 82 y uno fue Obama cuando gana en el primer término de su mandato. Yes, we can. Yes, we can. Entonces, lo que es más fácil, políticamente hablando, es mover el rechazo hacia la ajena. Y es lo que intentan hacer. Entonces, en el pensamiento binario nos intentan enfrentar mujeres contra hombres, ricos contra pobres, monárquicos contra republicanos. Y hoy en día ya le hemos dado una vuelta de tuerca este fin de semana. Propietarios de casa contra inquilinos. Intentan machacarnos constantemente y decirnos, si tú eres de un lado, no puedes ser del otro. Entonces, ¿por qué? Porque nos generan reacciones excluyentes. Reacciones excluyentes que nos hacen sentir un desprecio, y esto es lo grave del asunto, nos hacen sentir un desprecio hacia quien no tiene nuestras características, digamos así. En los tres apuntes que haces tú, yo hablo, gran parte del libro habla de pensamiento binario y de los opuestos. Has hablado de meritocracia. Yo siempre hago una pregunta a la gente que dice la meritocracia no existe. Yo le pregunto, ¿y con qué nos sustituimos? ¿Con qué sustituimos el esfuerzo? Dadme otra fórmula, porque a lo mejor puede ser que sea verdad. Yo no digo que no sea verdad, yo no digo que la meritocracia esté pervertida o que el ascensor social esté gripado. Evidentemente, hay gente que le cuesta muchísimo más que a otra escalar, digamos así, en ese ascensor social. Pero yo desconozco, y estaría muy contenta de conocer soluciones alternativas o fórmulas alternativas a este sentido del esfuerzo y del mérito, porque el esfuerzo y el mérito van ligados. Si yo le digo a mis alumnos, no importa cuánto te esfuerces, vas a obtener el mismo resultado, no solo le estoy mintiendo a mi alumno, estoy mintiendo, evidentemente, porque yo no voy a calificar igual a alguien que se esfuerza que a alguien que no se esfuerza, sino que además le estoy preparando para la vida real, que es la que está fuera de las aulas de una manera muy, muy pobre, porque realmente todos nos hemos, digamos así, esforzado en algún momento de nuestra vida porque en nuestro ADN de raíz judeocristiana, de raíz griega y romana,
siempre tenemos una esperanza por el mañana. Una de las características fundamentales de nuestra sociedad occidental es la esperanza por el mañana. Me esfuerzo hoy porque mañana voy a obtener algo mejor. Y ese principio es muy difícil de erradicar. Si me están diciendo que la meritocracia no existe, tendré que ver qué tipo de meritocracia. Hay una meritocracia que es verdad que es problemática y es lo que yo llamo titulitis. O sea, tú ahora buscas, tienes muchísimos títulos, mira todos los que me has leído a mí ahora ahí, bueno, pues puede ser que no sirvan de nada, ¿no? Puede ser que no sirvan de nada. Pero es verdad que tenemos esta meritocracia institucional, es la meritocracia de las universidades, la meritocracia que puede estar pervirtiéndose. Yo defiendo muchísimo, por ejemplo, la formación profesional. Nos estamos quedando sin personas que saben hacer un trabajo técnico y tenemos miles de licenciados que no consiguen un trabajo. Por lo tanto, ¿hay un problema de la meritocracia institucional? Sí, pero luego hay una meritocracia que es nuestra actitud ante la vida. Si yo tengo una actitud más positiva, una actitud más positiva, digamos, de alguna manera, pues probablemente me vaya mejor que la persona que tiene una actitud negativa o no quiere esforzarse. Y luego me pregunto otra cosa más sobre el mérito. Muy bien, entiendo que todas aquellas personas que realmente se esfuerzan y no tienen resultados, ahí tenemos un problema de igualdad de oportunidades total, que hay que luchar absolutamente. Todos deberíamos tener las mismas oportunidades y es evidente que dependiendo de dónde hayas nacido no puedes tener las mismas oportunidades. No se trata de negar eso. Pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos con aquellas personas que simplemente deciden de motu propio no esforzarse? ¿Tenemos que darle las mismas oportunidades? Lanzo la pregunta. Por lo tanto, en el mérito te diría esto. En el tema de monarquía o república, yo soy italiana, soy republicana, soy hija de un caballero de la República Italiana, soy italiana y no soy monárquica, pero ¿creo que Italia es mejor que España porque España sea una monarquía parlamentaria? No. Creo que ambos países tienen muchísimos problemas porque realmente no importa la forma de Estado que tengas, importa lo fuerte que sea tu democracia, la separación de poderes, lo fuerte que sea la libertad de tu prensa. No importa si hay un rey, claro que es injusto que haya una persona que haya nacido con unos privilegios, no lo pongo en duda, pero entonces ¿cómo justificamos que queremos dar a determinadas regiones unos privilegios históricos? Es lo mismo, ¿no? Este señor por razón de cuna y los otros por razón de nacimiento en una región determinada de España. Repito, soy italiana. Las regiones del norte también han tenido una serie de privilegios en Italia. Por lo tanto, no es tanto la forma del Estado, sino la calidad democrática de ese Estado. Y eso se mide con otros parámetros. Si nosotros vamos a ver el ranking de las mejores democracias del mundo, es sorprendente porque de las 5 mejores, 4 son monarquías. Mejores democracias del mundo son los países nórdicos, Suecia, son el Reino Unido, incluso está Nueva Zelanda, que aunque no creamos que es una monarquía, realmente depende del jefe del Estado, es el rey Carlos III de Inglaterra. Reconocen a la monarquía británica como su forma de Estado, como su jefatura del Estado. Y fíjate, vamos a ver las 5 peores democracias, que ni siquiera son democracias del mundo, y lo que está ahí: la República Democrática de Corea del Norte, la República Democrática del Congo, la República de Afganistán. Entonces, ¿de verdad importa la forma del Estado o importa la calidad democrática de la infraestructura y del andamiaje institucional? Yo quiero que haya instituciones fuertes, políticas y económicas, que me garanticen una igualdad de oportunidades y engancho con el mérito para el mayor número de ciudadanos. Y bueno, y de los ricos y los pobres, pues, hombre, atacar al rico siempre ha sido un deporte nacional, ¿no? Está muy arraigado en la envidia, si el rico algo malo habrá hecho, si el rico es que habrá ido por vías oscuras. Realmente a nosotros no nos debería importar si alguien es más rico que nosotros. Lo que nos debería importar es cómo lo ha conseguido. Si lo ha conseguido por vías corruptas, es lógico que me invade un sentimiento de injusticia, pero si lo ha conseguido con su esfuerzo y de una manera
honesta, ¿por qué me debería importar que alguien tenga más que yo? Y claro, cuando te importa por ese motivo, no es justicia social, es envidia. Ya. Haces un diagnóstico, la pasas de muchas de las cosas que nos ocurren, muchos debates públicos, muchos problemas que tenemos en sociedad, que no solo son españoles, sino que son extrapolables a todas partes. Y también me comentabas, ¿no? Comentabas lo de los asesores políticos, ¿no? Hablabas de los gobernantes, de la culpa que tienen, de los medios de comunicación, también podemos hablar de las grandes empresas, pero ¿qué culpa tenemos los ciudadanos, qué responsabilidad tenemos los ciudadanos en esta sociedad de la polarización, de la cancelación, de la autocensura? Nosotros al final tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia conciencia de las cosas, nuestro propio pensamiento, y al final acabamos en dos corrientes dominantes que nos mueven y nos moldean diariamente. ¿Qué responsabilidad tenemos y qué cosas podemos hacer también para salir de este mundo polarizado y este mundo binario? Bueno, Enkel decía que quien duda no puede odiar. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es intentar dudar de todo lo que creemos que es nuestra verdad absoluta, ¿no? Entonces, los ciudadanos, hombre, nosotros tenemos unas herramientas hoy en día que hace solo 30 años ni nos las imaginábamos. Tener en nuestro móvil, decía nuestro maestro Antonio Escotado, ¿no? Que hoy en día tenemos toda la sabiduría en un móvil. Y bueno, informarse. Yo a mis alumnos siempre les digo que todas las mañanas se lean todos los periódicos desde el más a la izquierda hasta el más a la derecha, porque igual ves la misma noticia desde distintos puntos de vista y a lo mejor aprendes algo, aunque tu ideología de base sea una definida, claro. Yo hablo mucho de la dictadura de la ideología porque se ha convertido un poco en eso. Parece pues un partido de fútbol, ¿no? Entonces voy corriendo a ver lo que dice mi gurú de turno en Twitter, a ver, lo que dice es, ya tengo el argumento para discutir con mi amigo, el que piensa de una manera distinta. Bueno, eso no es pensamiento crítico. Eso no es pensamiento libre. Realmente tú cuando necesitas a unos guías espirituales estás profesando una religión. Lo que pasa es que hoy en día estamos profesando religiones laicas. Son religiones que nos llevan a polarizarnos, como decíamos al principio, y sobre todo a seguir unas corrientes, porque además, ¿dónde está escrito que tenemos que estar de acuerdo con todo? Si alguien está de acuerdo con todo lo que dice una ideología concreta, esa persona lo que está profesando es una religión. Y realmente hoy en día pues empiezan a proliferar muchas religiones laicas, donde quizás liberarse de eso pasa por romper el pensamiento binario y lo que llamamos también el odio político, ¿no? El odio al adversario. Lo dice un poco el título del libro, luego lo profundizamos en los temas en el interior, pero realmente la responsabilidad del ciudadano está, yo creo, en liberarse de ese yugo, liberarse de un yugo de unos esquemas que además se han introducido, desgraciadamente, dentro de la universidad, dentro del mundo del arte, en determinados ámbitos, y es muy difícil no sentirse cancelado. De ahí también el título del libro, no sentirse cancelado cuando levantas la voz de una manera distinta. Cuando dices, bueno, pues es que yo no estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Ahora yo tengo esperanza. Yo creo que también los jóvenes están empezando a darse cuenta de eso. También es verdad que han sido décadas de esta imposición de un marco muy rígido donde tú tenías que pensar de una determinada manera. O sea, no podías casi decir que el cambio climático existe, pero que tenemos que focalizarnos en las soluciones y no en el apocalipsis climático y pensar que todos vamos a morir dentro de muy poquito tiempo, pues hasta hace poco era casi impensable. Yo reivindico que hay que fijarse en que existen las soluciones y que las podemos aplicar. Luego hablabas de los políticos, aquí tenemos un fallo sistémico porque muchos políticos... político debería defender el progreso y yo lo que veo es una carencia en la defensa del progreso de la sociedad. Casi estamos en una situación de regreso. Ya no existen los políticos progresistas y mucho menos progresistas son los que se definen como progresistas, porque ellos plantean un decrecimiento. Decrecimiento es la pobreza. El decrecimiento es la pobreza. Hay un fantasma
ahí de tres cabezas, que es el populismo de la tríada oscura, que es de crecimiento, victimismo y concienciación punitiva. Todo lo que te dicen que está asociado con la concienciación es una crítica hacia nuestro modo de vida, de relacionarnos, de consumir, de viajar. Todo lo que hacemos está mal. ¿Coges el avión? Mal. Concienciación. Estás haciendo mal. ¿Comes carne? Mal. ¿Viajas en coche? Mal. ¿Tienes una furgoneta diésel? Fatal. ¿Vas a hacer una barbacoa este fin de semana con tu sobrino? Muy mal. Bueno, tú estableces esa diferencia entre progreso y progresismo. Sí. Claro. Y también hipogresismo, que es es la hipocresía del progresismo. Sí, a mí me gusta jugar mucho con las palabras. Total. Dices un montón de palabras en el libro que además he visto te han recogido otros empresas, las utilizan, pues está muy bien hecha, ¿verdad? Me encanta. Está mucho mejor. No tengo el copyright, eso he hecho. No porque te nombraras y te citara, pero bueno, está bien que cualquiera se utilice. Pero yo quería preguntarte, Alexia, que nos comentaras sobre todo la diferencia, en ese sentido lo explicas muy bien, entre lo que es la propia cancelación y la censura, ¿no? Porque muchas veces parece que es lo mismo y no es lo mismo. Que se parece, ¿no? Pero la censura siempre ha venido desde el poder. Venía desde, digamos así, desde arriba, ¿no? Y la censura va contra la obra, más que contra el artista, que también se han dado, por supuesto, casos, pero la censura siempre ha existido, es tan antigua como la humanidad, pero la censura viene desde el poder. Y, en cambio, la cancelación viene desde la masa, y ese es el problema. La cancelación es una histeria colectiva, normalmente canalizada a través de las redes sociales, donde un linchamiento mediático puede destrozar a una persona y, sobre todo, busca que esta persona no vuelva a trabajar. Si nosotros pensamos en personas canceladas, hay un libro muy bueno que se llama Matadero de Reputaciones, que es de Julio Valdeón, y cada capítulo está dedicado a una persona, tanto española como extranjera, que ha sido cancelado y literalmente machacado. Le han pasado por la picadora de la cancelación, gente que a lo mejor luego no consigue volver a trabajar. La censura es la cancelación, digamos, bueno, es digamos el ataque a la obra, y en cambio la cancelación es la muerte civil de la persona. La muerte civil de la persona, la eliminación de la persona. Por lo tanto, yo lo veo como muchísimo más peligroso porque yo creo que las personas censuradas en muchas ocasiones han sentido el apoyo del público y, en cambio, las personas canceladas se sienten el rechazo de la sociedad, de una manera especialmente cruel, porque recordemos que en las redes sociales tenemos perfiles anónimos, lo que nos permite decir verdaderas crueldades y barbaridades detrás de un perfil anónimo. Si todo el mundo firmase con su nombre y su apellido, yo creo que las redes sociales serían mucho menos crueles, porque evidentemente luego hay un debate sobre si deberían ser todos los perfiles, etcétera, etcétera, sin duda. Pero, por desgracia, la cancelación ataca a la vida de la persona, y luego hay que ver cuántos casos de personas canceladas han sido realmente casos judicializados con un resultado de pena, digamos así, el resultado criminal sobre estas personas. ¿Cuántos casos ha habido de cancelaciones y luego no había nada? Eran personas inocentes y simplemente han sido denuncias falsas, digamos, de alguna manera. Entonces, ¿quién le devuelve a esta gente su vida? ¿Quién se la devuelve? Porque al censurado a lo largo de la historia hemos visto cómo se han rehabilitado, ¿no?, las obras de los censurados, pero difícilmente la vida de un cancelado se rehabilita. Normalmente es algo que no podemos. Y luego está la vuelta de tuerca ya, que es la autocensura, ¿no? Es cuando nosotros mismos nos callamos porque tenemos miedo de decir lo que pensamos. Entonces eso se está dando muchísimo, sobre todo entre los jóvenes, pero no solo entre los jóvenes. No quiero discutir en la cena de Navidad con la familia, no quiero discutir con mis amigos en el bar, no quiero discutir, y entonces te vas callando, pero te vas muriendo. El otro día me entrevistaba un periodista canadiense
y no sé si sabéis, Canadá es una sociedad particularmente atenazada por la cancelación y por pensamiento políticamente correcto, digamos así. Y entonces él me decía, no, es que nosotros en nuestras cenas de amigos, de familiares, ya no podemos sacar determinados temas. Nosotros directamente no hablamos de política, no hablamos de religión, no hablamos de... Y le digo, perdona, me estás diciendo que tu sociedad es una sociedad muerta. ¿Qué sociedad puede sobrevivir ante la falta de debate? ¿Cómo puedes progresar? Hablando de muerte y cambiando un poco de tercio, hay un capítulo del libro que se llama Apocalipsis Low Cost. Yo te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿El mundo se va a acabar? Pues yo creo que no, sinceramente. Yo creo que tenemos todavía mucho que vivir y espero mucho que disfrutar. Cierto es, y yo no lo niego en ningún caso, que la acción del ser humano a través de la industria y a través de todas las nuevas tecnologías, por supuesto, tiene un impacto en el medio ambiente. Esto yo creo que nadie con un mínimo sentido común lo puede negar. Lo que yo sí creo es que nosotros tenemos de sobra soluciones para todos los problemas que hemos creado. Lo que pasa es que volvemos a los políticos. ¿Dónde están esos políticos que quieren poner en marcha esas nuevas tecnologías que existen de captura de CO2, de waste to energy, es decir, utilización de los residuos urbanos o vegetales para generar energía eléctrica, gas, etcétera, utilizar los residuos para generar hidrógeno? Nos damos cuenta que nosotros podríamos, a través de los residuos, resolver dos problemas fundamentales. Uno, lo de los residuos, y otro, lo de la generación de energía, eliminando utilización de combustibles fósiles, etcétera. Nosotros tenemos muchísimas soluciones para el cambio climático. Lo que pasa es que no conviene en este momento porque el discurso dominante es que vamos a morir, que el apocalipsis está... Bueno, yo recuerdo hace ya creo que mucho más de 10 años que Al Gore dijo que se iban a derretir los polos, y además es muy curioso porque en los años 60 realmente lo que iba a ver los apocalípticos hablaban de una glaciación. Luego empezaron a hablar de un calentamiento. ¿Que el clima cambia? Por supuesto. Pero si os fijáis, es la utilización del lenguaje. Nosotros podemos hablar de cambio climático, pero ellos ya no quieren que hablemos de cambio climático, quieren que hablemos de crisis climática. Si todas las palabras son crisis, son apocalipsis, es meternos miedo al cuerpo. Nos regalan miedo para vendernos seguridad y nos la venden a un precio muy caro, Todas las subidas de impuestos. Hablábamos el otro día de la vivienda, la construcción de la vivienda. Vosotros sabéis que en el precio de la vivienda, que ya de por sí es algo disparatado y que mucha gente no puede afrontar, para respetar todas las legislaciones de impacto medioambiental, la vivienda se encarece de entre 30 al 40%. Solo por la normativa. Vamos a ver si esa normativa realmente está dando los resultados o está impidiendo que se construyan más casas, que se abarate el precio de la vivienda y que los jóvenes puedan acceder a ello. Se supone que es el objetivo de la gente honesta, ¿no? Total. Mira, te voy a leer una cosa, Alesia, que nos ha enviado hoy nuestro amigo Jorge Escotado. Ha enviado luego también a un grupo de amigos donde han estado comentando y dice, vamos a sacarlo hoy con Alex. Y además viene también por el tema de las palabras, ¿no? Es decir, la semántica de las palabras, cómo inciden, ¿no? En la cancelación y en las censuras. Es una publicación, creo que es del Mundo, de este fin de semana pasado, porque dice, la literatura se olvida de la economía. No sé si ya el título, bueno, no es para debatir, pero dice, en esta semana, marcada por el Nobel de Literatura, un detalle acaso sorprendente. A pesar de que en este siglo XXI se supone que todos somos homo economicus y que vivimos por y para el dinero, palabras como economía o finanzas están desapareciendo de los libros, tanto de ficción como de no ficción. La herramienta Edgram Hoover de Google, que mide el uso de palabras en las obras publicadas en diferentes idiomas desde el año 1500, revela que el empleo de estos términos lleva en general décadas, desde los 80 o 90 del siglo pasado,
cayendo en los principales idiomas del mundo. En español, la palabra crédito aparecía en más de 1800... la palabra crédito aparecía más en el año 1815 que en el 2022. Finanzas sale hoy solo un poco por encima que en el año 1934. Y economía está en su nivel más bajo desde 1951. La verdad es que Schlauer demostró en su Madame Bovary, publicada, bueno, aquí ya no se lee, pero hombre, ya he contado lo que quería contar. Básicamente yo creo que si no tenemos una noción básica, y yo no quiero que la gente sea todos expertos en economía, pero una noción básica de cómo funciona nuestra sociedad, funciona en base a una idea fundamental, que es la confianza. La confianza, si tú vas a un banco y el banco no confía en ti, no te da el crédito. Entonces, cuando rompemos el concepto de confianza, y por ahí van los tiros, porque mantener a la gente ignorante le puede generar, pues, no saber lo que es ir a pedir un crédito. Mis alumnos, yo siempre empiezo dando unas nociones muy básicas, y yo no doy economía, pero unas nociones muy básicas sobre la economía, porque si nosotros no sabemos cómo funciona nuestro sistema, vamos a ser incapaces de desarrollar una vida plena. Digo, desde comprarte una casa o alquilar una casa o ir al banco a pedir un crédito para montar tu empresa o para lo que sea. Por lo tanto, la no utilización probablemente está motivada, bueno, pues porque hay un incremento de la ignorancia en términos económicos, y también porque a mucha gente le conviene que no conozcamos esto, ¿no? Y si no sabes cómo funciona, no sabes reaccionar. ¿Cómo explicas qué pasó en la crisis de 2008? ¿Qué pasó en la crisis de 2008? Pues que se derrumbó la confianza. Se derrumbó la confianza, especialmente por la crisis de la subprime en Estados Unidos. Se habían concedido hipotecas a gente que no merecían esa confianza. Habría sido mejor no darle los créditos a estas personas en ese momento, porque luego se cayó todo como un castillo de naipes y afectó, pues como afectó. Entonces, bueno, pues a mí no me extraña que yo hablo un montón de economía en el libro en términos muy sencillos para que todo el mundo lo entienda, pero creo que es fundamental. Y además estoy muy contenta porque ayer le dieron el premio Nobel de Economía a Daron Acemoglu y a Robinson, que para mí tienen uno de los mejores libros sobre economía, que es Why Nations Fail, ¿por qué fracasan los países? Yo tengo un capítulo entero dedicado a ese libro, y es, yo creo, de la manera más sencilla que te puedan explicar, porque hay países que se desarrollan y otros no, y países en la misma latitud geográfica. ¿Por qué Corea del Norte es uno de los países más pobres del mundo y Corea del Sur es uno de los países más prósperos? ¿Por qué en la isla de La Española Haití es uno de los países más pobres del mundo y la República Dominicana crece siempre en positivo? Y así podría poner más ejemplos. Porque una ciudad-estado como Singapur, que realmente no tiene recursos ni nada, es un hub marítimo y es una de las ciudades-estados más ricas del mundo. Pues hay motivos. Y esto, lo más importante de todo, es que tenemos la fórmula de la prosperidad, y los políticos que no la quieren aplicar son responsables de no aplicarla. Tienen toda la responsabilidad sobre sus hombros. Se sabe ya cómo desarrollar un país. Si no lo desarrollan es porque no quieren. Qué bueno, es una nueva palabra, ¿no? En vez de progreso, que realmente es una palabra muy bonita. Sí, eso a mí me encanta. Pero cuando está tan manida y tan violada por los progresistas, pero esa de prosperidad, hasta que la recojan también, y no seramos prosperistas solo por prosperistas. Prosperistas me cansan. Bueno, vamos a otro término manido, que yo creo que además en los últimos años se ha contaminado bastante. Tú tienes una frase en el libro que repites varias veces, que me gusta mucho: igualdad ante la ley e igualdad mediante la ley. Cuéntanos un poco, háblanos un poco de estas dos ideas y de la diferencia entre estas dos ideas, que yo creo que los políticos tienen bastante culpa en la segunda de ellas. Bueno, básicamente hablaba antes de la igualdad de oportunidades, ¿no? La igualdad de oportunidades no significa que todos somos iguales y por lo tanto todos tenemos que recibir lo mismo, porque eso realmente, lo primero, todos no somos iguales. Lo siento mucho, pero es que yo me siento muy distinta a ti y a ti. Es que soy otra persona, soy un individuo. Y entonces tengo unas características y mis defectos y mis virtudes. Entonces, cuando hablamos de igualdad
ante la ley es la igualdad, que realmente implica un respeto y una dignidad del ser humano por el hecho de haber nacido como ser humano. Es lo que nos garantizan los derechos humanos, los derechos. La igualdad mediante la ley es una imposición artificial que ha creado los peores monstruos de la historia reciente y no tan reciente del ser humano. Es decir, que las sociedades igualitaristas lo que han intentado es imponer de manera falsa, una igualdad que luego no se manifestaba en la realidad. Decían, vosotros sois iguales, pero ¿qué provocaba? Inmediatamente una pérdida de libertad. Porque si el Estado era el regulador de la igualdad y yo quería hacer otra cosa distinta a la que me decía el Estado, pues lógicamente me decían, no puedes hacer esto, porque esto significa que tú no eres igual y nosotros hemos impuesto que tú eres igual. Entonces, la igualdad en la ley es que como ciudadano yo tengo derechos y siento que mis derechos han sido violados por algún motivo, tengo derecho a recurrir a la justicia, incluso de forma gratuita, existe una justicia gratuita, y reclamar ante todas las instancias. La igualdad mediante la ley es un artificio, invento, que dice que nosotros somos todos iguales cuando evidentemente nosotros no somos todos iguales. No es lo mismo una persona que decide esforzarse que una persona que decide no esforzarse. No, es como si yo a mis alumnos se lo explico súper fácil. Digo, mira, vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un examen y al que saque la mejor nota, el sobresaliente, os lo pongo a toda la clase. Entonces, la primera vez, pues hay unos sobresalientes en la clase y entonces todos sacan sobresaliente y todos contentos. Luego vuelvo a hacer el examen. No me saca nadie sobresaliente, ya me saca uno, pues el notable, tal, no sé qué. Claro, la quinta vez no me aprueba ninguno, porque dicen, bueno, ya se esforzará este, ya se esforzará este, ya se esforzará este, al final no se esfuerza nadie, todos suspensos. Entonces, es una forma muy básica de explicar por qué en las sociedades igualitaristas, donde dicen que todos somos iguales, porque la ley impone que todos somos iguales, no funciona. Es así de sencillo. Son menos 10, queremos ser puntuales hasta las 8, así que queríamos también que la jornada de hoy fuese un poco un coloquio y dejar estos 10 minutos por si alguien quiere hacer alguna reflexión o alguna pregunta a Alexia. Ahí vemos un Valiente. valiente. ¿Cómo se llama? Luciano. Luciano. A un mérito. Porque no habrá llegado a inteligencia artificial y que lo digo, toda la base Francisca y yo, mi base de la tercera actividad. Entonces, va a ser un motivo de crecimiento, sobre la niñería, entonces, la inteligencia artificial, Claro, totalmente de acuerdo con usted. Fíjese, si estoy tan de acuerdo que yo a mis alumnos les pregunto oral, les hago hacer porque la van a utilizar y a mí me parece muy bien que la utilicen porque además creo que es una herramienta no útil. Lo siguiente, lo que pasa es que el aprendizaje no puede estar únicamente guiado por inteligencia artificial o a través de los dispositivos que tenemos a disposición. Si mi alumno no lee, si mi alumno no escribe, y cuando digo escribe, me refiero a escribir con la gana. Si mi alumno no habla en público, en clase, conmigo y con sus compañeros, muy difícilmente va a tener las conexiones neuronales necesarias para desarrollarse y tener pensamiento crítico. Y, por ejemplo, hay un libro que yo cito mucho en el bio, que es el Homo Videns de Sartori, de Giovanni Sartori. Giovanni Sartori en el libro es del año 97, ya decía: cuidado con la sociedad digital que recibe información solo a través de las pantallas, y nuestros jóvenes reciben información mayoritariamente a través de las pantallas. Esto es muy peligroso porque su desarrollo neuronal no va a ser nunca igual al desarrollo neuronal que quizás nosotros, que tenemos más edad, hemos recibido porque hemos leído en papel, hemos escrito a mano. Yo intento, soy un poco old school, de la vieja escuela en este sentido, porque les hago
leer, hablar en público, escribir a mano y, bueno, y desarrollar un pensamiento crítico leyendo libros. Es verdad que puedes leer en tablets, tampoco les prohíbo leer en tablets, pero realmente creo que es fundamental que complementemos la inteligencia artificial con la enseñanza clásica, digamos así, o las herramientas clásicas. Por lo menos para mí es así. Yo en eso soy un poco chapada a la antigua, digamos. No sé si teníais por allí una mano. Hola, ¿cómo te llamas? Felipe, Felipe. has hablado de religión cagotes de ellos. Sí. Estamos con él. Y me gustaría preguntarte, ¿tienes niños? Sí. ¿Por qué existe la cancelación? Sí. ¿Qué intereses hay detrás de esta cancelación? Sentirlos de cancelaciones porque hay un pensamiento bonito. ¿Quién puede estar detrás de ese pensamiento bonito? Bueno, yo creo que ellos son todas aquellas personas que de alguna manera intentan que sigamos aceptando un pensamiento no único, sino mayoritario y políticamente correcto. Es decir, yo me atrevo a decir que el cambio climático existe, pero hay soluciones. Ellos son los que dicen vamos a morir, vamos todos hacia un apocalipsis climático. Ellos son los que entienden que hay una brecha entre hombres y mujeres, una brecha casi insalvable. Ellos son los que dicen que si eres rico habrás hecho algo malo. Bueno, pues hay muchas personas. Ellos son personas que tienen un pensamiento, digamos así, encorsetado en un marco mental, que además se ha extendido. Yo creo que esto lleva existiendo desde hace décadas. Yo creo que esto nació con Antonio Gramsci. Antonio Gramsci era un filósofo y un activista italiano, murió en la cárcel, fue encarcelado por el fascismo y él en sus cartas desde la cárcel decía claramente que había que tomar las universidades y el mundo del arte y de las artes escénicas en general y la literatura, y él creó un poco un pensamiento donde la cultura debía estar marcada por estas directrices, unas directrices que en el fondo nos están diciendo que es mejor de crecer que crecer, que la víctima es un héroe, pero no la víctima de verdad, ojo, sino la que se autodetermina como víctima. Eso es distinto a que se llama a sí misma víctima por el hecho de pertenecer a un determinado grupo. Llamemos un grupo las mujeres, los gays, los activistas climáticos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ellos son todos aquellos que quieren defender una forma, en mi opinión, liberticida de progresar, o que rechazan de alguna manera las formas de progreso proactivo, que es lo que yo defiendo. Es un progreso con soluciones y no con culpas. Son todos aquellos que buscan las culpas en alguien. Sí, muchísimas gracias, Alessia, por la presentación. Está siendo muy estimulante y interesante. Quería preguntarte, Ginés, por lo que ha preguntado Felipe, tema de la cancelación, las figuras públicas. Se ha dado un libro de Valdeón y sobre temas públicas que han sido canceladas. Y me ha venido a la mente en ese momento, no sé si sería un ejemplo, J.K. Rowling, por las leyes sobre transexualidad en los Estados Unidos, si un ejemplo y otros ejemplos que pudieran. Sí, bueno, él tiene 38 capítulos. 38 capítulos, cada uno está dirigido a una de estas personas. Sin duda, una es Rowling, la escritora de Harry Potter. Harry Potter, pero bueno, habla de muchísimas más personas. Habla de personas como Plácido Domingo, habla de personas como... sí, House of Cards, Kevin Spacey, luego ¿cómo se llama? El director de cine fantástico, Woody Allen. Cada capítulo está dedicado a una persona distinta y bueno, pues te das cuenta que en la mayoría de los casos ni siquiera se llega a una condena en firme, ¿no? A una condena jurídica. Por lo tanto, básicamente a estas personas se les ha destrozado la vida. Y ejemplos más cercanos en España,
Pues a mí siempre, porque además la conocía porque había estudiado en el Liceo Italiano desde donde yo vengo y me dio muchísima pena, fue Verónica Forqué. Verónica Forqué, después de un linchamiento mediático porque pasó por MasterChef, se suicidó. O sea, estamos llegando a esos límites, ¿no? La historia de Anónimo García. Anónimo García, pues conozco personalmente y he tenido oportunidad de hablar, no sé si conocéis este tema. Hay un libro muy bueno de Juan Soto Ibarz que Nadie se va a reír, se llama el libro, y bueno, pues cuenta un juicio contra la ironía, ¿no? Ellos eran son unos activistas, Homo Belamine se llamaba la agrupación, y bueno, básicamente habían hecho una parodia sobre los medios de comunicación, que habían cubierto de esa manera tan cruel el tema de la manada, y él había hecho ironía sobre esto y le condenaron a él por la ironía, porque le condenaron a cárcel y a no sé cuánto dinero, que al final creo que no ha entrado en la cárcel, pero ha tenido que pagar. Y no solo eso, él trabajaba, trabajaba en el Departamento de Libertad de Expresión de Greenpeace, del que le dijeron que tomara la puerta en el momento en el que bueno, pues la presión social, el juicio y todo, pues al final todo estaba dirigido hacia él, y desde ese departamento pues no tuvo ningún tipo de apoyo a su libertad de expresión y libertad de ironía y de humor y de todo eso. Y ahora mismo Carlos Bermud, un director de cines que fue acusado de las primeras páginas del País por abusos sexuales, pues al final pues parece ser que eran prácticas consentidas. A ver, hay que esperar al final. Sí, la desgracia es que hay que esperar años hasta que se aclara la verdad, ¿no? Y luego, bueno, pues claro, pues esto es muy complicado porque a veces hay solo dos personas en una habitación y no se sabe realmente, es la palabra de uno contra la palabra de otro, ¿no? Es bueno, tenemos casos muy cercanos y reales. No sé si es... Son unos minutillos más, ¿no? Sí. Pues, chicos, yo si me permitís, había una cuestión que quería también dejarle ir a hoy. Me alegro mucho, Alexa, que hayas tocado ese capítulo del Tetris institucional, ¿no? Cuando muestras por qué fracasan los países, que es además un capítulo en el que luego ofreces, ¿no? las soluciones. Pero me gustó mucho aquí unas líneas del libro, de este capítulo, porque claro, muchos tenían la sensación de eso de la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada como el material, pues tu piso, o tus cosas, tu dinero, tal. Pero mirar esta frase que bonita. Fundamental es el derecho a la propiedad privada, como decías, que es el primero en el cual se materializa nuestra libertad individual, ha de ejercerse a través de nuestra propiedad intelectual, que es la creación y materialización de nuestra creatividad y libertad de pensamiento. Es decir, que la propiedad privada, en el sentido mucho antes del material, comienza en la cabeza. Y la propiedad intelectual, en ese sentido, no es la creatividad, el músico, no sé cuántos, tal. No, es nuestra materialización de lo que pensamos y lo que creemos. O sea que algo que me pareció delicioso. Es nuestra primera propiedad privada. Bueno, evidentemente la vida, ¿no? El cuerpo, la vida. Pero nuestra propiedad intelectual es nuestra primera propiedad privada y es la que tenemos que defender, y también muy relacionado con la creación intelectual, me refiero a, como tú has dicho, música, literatura, etc. Sin esa no hay nada más. Pareció muy bonito. Muy bien. Pues hasta aquí.